Muchísimas gracias. Yo voy a leer sencillamente un comentario radial que hoy se transmite por diversas radios de distintos países de América. Sé que en Colombia tuvo bastante éxito, pero probablemente ha ocurrido más o menos lo mismo en distintos sitios. Orlando Avendaño es un joven periodista venezolano nacido en 1994. Eso debería ser un delito, tan joven. Que ha escrito un libro extraordinario que se llama o se titula Días de Sumisión. El ensayo lleva un subtítulo en forma de pregunta que el autor responde cabalmente. ¿Cómo el sistema democrático venezolano perdió la batalla contra Fidel? La obra cuenta objetivamente, dando datos precisos y calzando cada opinión con una cita adecuada, cómo Venezuela y los venezolanos fueron entregados por Hugo Chávez y sus cómplices a los Castro. Se trataba de un botín que ansiaba Fidel desde que le declaró la guerra a Rómulo Betancourt tras el amargo encuentro que sostuvieron en 1959 tras el triunfo de la revolución. El ensayo, a medio camino entre el reportaje y la historia, se inicia con un exergo inquietante escrito por el francés Michel Houellebecq, que dice, y cito textualmente, la cima de la felicidad humana radica en la más absoluta sumisión. Como se sabe, en la novela Sumisión, escrita por Houellebecq, en las elecciones francesas del 2022, gana en el país un partido de raíces y formación islamistas tradicionales. Los franceses, en la famosa ficción, se someten voluntariamente al yugo de la Sharia, la implacable ley islámica, y el Islam, por cierto, quiere decir sometimiento a Dios. La historia que narra Houellebecq puede parecer exagerada, pero no lo es más que la sumisión de Venezuela y los venezolanos a la Cuba comunista. Venezuela era un país mucho más rico, mucho más educado y mucho más próspero que Cuba. Llevaba 40 años de paz democrática, periodo en el que el país había dado un salto hacia la modernidad impresionante, pese a los errores de los gobernantes. Siempre que alguien pone en duda esta afirmación, le pido que mencione otro periodo de la historia venezolana que haya durado 4 décadas y en el que la educación y la salud pública hayan dado el salto exponencial que dieron durante estos años de libertad y democracia. La isla antillana cabe 8 veces en el inmenso territorio de su actual colonia. La población venezolana es 3 veces mayor que la cubana y con un alto nivel de sofisticación, por lo menos en ciertos estratos sociales y políticos. En los 60, el ejército venezolano derrotó la subversión cubana y en los 90 los intentos de golpe militar de Hugo Chávez. Sin embargo, Venezuela y los chavistas se sometieron al yugo cubano y hoy pagan ese inmenso disparate con la pobreza, el éxodo masivo de millones de habitantes y la incertidumbre total sobre el destino de la nación. ¿Por qué sucedió algo tan absurdo y tan contra natura? Incluso hay otra pregunta muy relevante. ¿Cómo y cuándo los venezolanos se liberarán de este indignante yugo? Sería muy interesante que Orlando Avendaño se aventurara a responder ambas cuestiones en un próximo título. Hasta ahí el comentario que hice para la radio, que me parece que es la pregunta clave. Tampoco es tan extraño en la historia. Las tribus asiáticas llegaron a sitiar Viena
llegaron a poner en peligro el mundo occidental, lo que era el mundo occidental en los siglos XVII y XVIII. Y lo que está pasando en Venezuela es un ejemplo de cómo se puede, desde un pequeño país mucho más subdesarrollado que la colonia de la que se van a apoderar, cómo se puede conquistar ese territorio. Bueno, tal vez a eso me dedique el próximo domingo, o cuando salga de aquí que escriba esa crónica, porque me parece que es un tema fascinante. Muchas gracias.